Buenos días, César. Buenos días, profe, ¿cómo has pasado? Muy bien, excelentemente, gracias a Dios. Un placer saludarlo por esta vía y muy emocionado por poder compartir con ustedes este aprendizaje que es mutuo, ¿sí? Porque vamos a aprender tanto ustedes como de mi parte también. En cuanto al tema, César, ¿tienes alguna cosa que quisiera que se te aclarara respecto al punto que se dio para evaluar? Del, ¿Cómo es del ensayo? Sí, señora. Ajá. Bueno, yo estaba viendo algunas situaciones que son parecidas. Creo que la policía a a nivel mundial es parecida en cada una de, ¿cómo decir?, de los países, ¿no? Sí. Entonces, vi que estaba viendo de eso de la ventana rota, que, que habían hecho un experimento en Estados Unidos y toda la situación. Y creo que igual acá en el Ecuador es la misma situación. Es como usted le ve en la capital ecuatoriana, que es Quito, que en el sector del sur de Quito existe más criminología, más delitos de robo a vehículos, de robo a accesorios, de robo a personas, de robo a unidades educativas, unidades financieras y todo eso. Pero en el norte es un poco la cultura más, como le digo, la gente de clase alta vive más en el norte, entonces se evidencia de que no existe más robos y todo eso. Entonces yo más o menos le completé haciéndole un análisis como policía comunitaria, Ajá. cómo se divide la policía en los tres ejes transversales, como es la policía comunitaria en sí, la policía de investigación, que está lo que es policía judicial, lo que es DINAPEN, PJ, criminalística y todo eso, Ajá. y lo que está el eje de inteligencia. Entonces yo le enfoqué más en esa situación, viendo qué prevención, tipo de prevención nosotros hacemos, y lo que más me enfoqué también fue en lo que es de las asambleas comunitarias, del acercamiento con la comunidad, lo que ahorita ya es el modelo de gestión de la policía, que sea la policía más apegada a la sociedad, y viendo que la sociedad se apega a la policía, como la trilogía que se llama autoridad, policía y comunidad. Entonces me enfoqué a eso y realicé el respectivo ensayo. Ok. Por ejemplo, me hablas de que en el sector sur se tiende más hacia la parte, vamos a decir, de las personas en un estrato social bajo, ¿sí? Sí, medio bajo. Ajá. Ok, perfecto. En ese contexto, ¿verdad? De lo que se percibe allí, ¿qué se pudiera cambiar de pronto para, para producir primeramente un impacto visual en esas personas, procurando con ello de alguna forma impactar su psiquis en forma positiva para hacer la minimización del delito? Por ejemplo, observamos de pronto que en esa zona hay demasiada basura, los servicios son muy escasos, caóticos, deficientes. De pronto observamos que las escuelas tienen demasiadas carencias, más o menos de ese trabajo que usted realiza allí de forma continua, más o menos en ese enfoque, ¿qué es lo que observa que se pudiera de pronto cambiar allí? Ya, directamente en el sur lo que se ha hecho y se ha realizado allá es campañas de socialización, apego más a a la sociedad, porque allá no tenía mucha confianza en la policía. Uh -huh. Se veía también que las luminarias de los parques de los sectores de allá del sur no estaban bien instalados, o tocaba hacer unos arreglos, igual recuperación de zonas, como digamos, como tipo quebradas, que estaban abandonadas, y ahí era el foco de inseguridad en cada uno de los sectores. Uh -huh. Entonces, como policía, nosotros nos hemos apegado más a esa situación a recuperar esos espacios, a tener asambleas comunitarias, más apego con la sociedad, con la comunidad de allá, y también enfocarnos también en las reuniones con ellos, que nos indiquen qué luminarias no existe, o si necesitan más apoyo, digamos, de las diferentes entes de seguridad y todo eso. Entonces, es lo que hemos hecho nosotros en el sur, y sí se está recuperando algunos sectores, de algunas zonas de allá. Igual también apego con los menores de edad.
ya que ellos también, influenciados por las personas adultas que ya han estado cometiendo delitos y todo eso, ellos se caminan por eso, o sea, dejan de estudiar y se caminan por esa situación. Entonces, mejor los hemos enfocado para que retomen sus estudios y poder salir adelante. Perfecto. O sea que con base a ese trabajo que ustedes han estado realizando, efectivamente observan que sí ha habido un cambio hacia lo positivo. Sí, exactamente. Yo Perfecto. más me he enfocado también en el sector que trabajé, en el sector de Quitumbe, en lo cual es como decir laderas y montañas. Entonces, ahí sí ha habido son caminos de tercer orden que no están arreglados y todo eso. Entonces, conjuntamente con las autoridades se ha hecho gestiones para que ya se habiliten esas vías y puedan circular tranquilamente los estudiantes, porque igual de ahí hasta la unidad educativa tenían que caminar 2 a 3 horas. Entonces yo tendría que salir a las 4 o 5 de la mañana para llegar a esa unidad educativa. Pues ahorita por la pandemia igual ellos lo que están pidiendo es, porque no tienen recursos, están pidiendo a ver si no hacen medios tecnológicos o les ceden algún medios tecnológicos para ellos poder recibir clases y todo eso. Perfecto. Sí, esa es la idea. De pronto, que a veces tenemos que ser conscientes de que no está en nuestro poder, por decirlo de alguna forma, solucionar los problemas a la gente, ¿verdad? Pero cuando escuchamos a las personas, pues la persona, independientemente que se le solucione su problema o no, se siente atendida y eso ya es un aspecto positivo que la gente lo va a agradecer. Entonces, a través de ese servicio policial comunitario, pues se gestiona ante los organismos, se elevan esas peticiones de las necesidades de las personas ante los organismos competentes para ello y en algunos casos, pues sí se obtiene esa respuesta a la necesidad que están presentando las comunidades y eso pues es bastante importante porque crea ese vínculo de cambio de percepción que tiene la gente hacia el funcionario policial, que ya de por sí existe una especie de, de prejuicio, ¿verdad? De la gente hacia el policía que siempre lo ve como el malo, como la cuestión, y entonces en ese enfoque es que se le debe trabajar para hacer que las personas cambien esa percepción hacia el funcionario y lo consideren más que el policía que está allí esa cuestión, sino que lo perciban ya como un miembro más de esa comunidad y eso es un aspecto importante. Exactamente, entonces, igual como ellos, bueno, aquí en Ecuador les decimos vecinos, Ajá, entonces nos dicen ya vecinos y toda la estación. Igual la trilogía también de lo que es de policía comunitaria es ser el mejor amigo de la comunidad. Entonces, ya igual con ellos no nos dicen por el grado o porque somos policías, sino nos dicen vecino, ayúdenos en esto, hay esto, vecino. O sea, se ha cambiado esa modalidad y hemos llegado al apego de la comunidad, es lo que hemos hecho nosotros acá. sí, eso tiene, como le explico, pues eso tiene un enorme valor tanto para la comunidad como para la misma institución, porque de alguna forma, pues, yendo un poco más allá de lo que es la labor preventiva en el aspecto policial, se está haciendo una labor preventiva en el aspecto de servir como ente coordinador de esas necesidades de las personas ante las demás instancias que tienen directamente la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, de solucionarles esas carencias y pues necesariamente eso tiene su impacto positivo en la parte de lo que es la prevención, porque entre menos carencia, entre menos necesidades haya, la gente menos va a estar protestando, menos va a estar sintiéndose en la necesidad, en algunos casos, de irse a la parte de lo que es la transgresión de la ley y comenzando por lo que, como lo decías tú, por los niños, ¿verdad? Porque ese es el semillero por donde se debe comenzar a implementar esos programas preventivos para que eso se vaya expandiendo, porque se comienza con ellos desde una edad corta y posteriormente se sigue trabajando con ellos. En ese lapso de tiempo, pues esos niños se van mentalizando ya a lo que es alejarse de esas influencias negativas que los puede conducir a ellos a verse pronto envueltos en problemas. Exactamente, profe.
¿Qué otra cosita eh, de pronto quisieras aclarar, César? De lo que estaba hablando de la policía preventiva de inteligencia, algo así, eso quisiera Ajá. que le enfoque más de qué, o sea, más o menos qué es lo que dice y todo eso. Ok, más o menos en esto que venimos hablando, ¿verdad? ¿Qué es esa parte de inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es cuando estamos trabajando sin que las personas de alguna manera se den cuenta, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en ese acercamiento que están haciendo ustedes a través de esa policía comunitaria, están haciendo una especie de trabajo de inteligencia. ¿Por qué? Porque las personas, al sentirse identificadas con ustedes, le están transmitiendo eh, carencias, problemas, necesidades que tiene la comunidad. De igual forma, en ese grado de confianza que se va estableciendo, ustedes pueden ir obteniendo información valiosa de personas de pronto que se puedan estar ocultando allí o que puedan estar cometiendo o, o planificando acciones delictivas, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de ese vínculo de confianza entre usted y la comunidad, pues se está haciendo un trabajo de inteligencia, si se quiere, pasiva, que es diferente del trabajo de la unidad de inteligencia, que ya se enfoca en una inteligencia activa. Ya, ya, ya. O sea, es recabar información para después transformar la inteligencia y saber qué es lo que está cogiendo en cada uno de los sectores. Exacto, pero lo estás haciendo aprovechando el vínculo de interacción, ese vínculo de confianza que se establece con la comunidad, con los vecinos. A diferencia Mm, del trabajo que van a hacer los funcionarios que ya trabajan en la parte de inteligencia, que por decirlo de alguna forma va a ser un trabajo un poquito más agresivo, porque ya no van a interactuar en la forma en que lo hacen ustedes para poder hacer su trabajo. ya, ya, ya. Entonces yo me enfoqué también de eso, o sea, saqué también de esa situación, pero saqué de lo que, como ya somos más activos con la comunidad Ajá, nos explica, como dice, el delito en sí, digamos, tal vehículo está robando y ellos ya nos dicen cómo es, o sea, la pepa, como quieras. O ajá. sea, nos dicen lo real, lo real. Y con eso nosotros ya sacamos para ya explicar a las unidades que estén más patrullando y toda la estación y poder inmediatamente cogerles a los asaltantes y a los ladrones que están cometiendo esos delitos. O sea, eso, a eso me enfoqué yo. Creo que es lo Perfecto. mismo. Ajá. Perfecto, porque es eso. La confianza, ese grado de confianza que se estableció o se establece en el devenir diario, entonces las personas de forma confiada le facilita a ustedes esa información que es útil tanto para ustedes en la parte preventiva como para los funcionarios de lo que es la parte de investigación o la parte de inteligencia que ya se van a enfocar de alguna forma más en detalle a estudiar a esas personas, a esos vehículos, modus operandi que de la información que ustedes obtuvieron en un primer plano. Ya. Igual también lo que expliqué también en eso es que como es la trilogía de de la policía comunitaria es de autoridad, policía, comunidad. Entonces, igual hemos hecho más partícipe a las autoridades de cómo son las unidades autónomas descentralizadas digamos, del GAD, yo que sé, Pichincha, Uh -huh. o del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ellos igual se les hace llamatorias para las reuniones con la policía comunitaria y las asambleas comunitarias con las diferentes autoridades de cada uno de los barrios. Entonces, ellos sí se han apegado, ¿verdad? Sí, sí ha habido un poco más de gestión, de que ellos vengan a las reuniones y se acerquen más a la comunidad y la comunidad también ya les explica más las cosas que necesitan y todo eso. Porque si usted, bueno, yo me voy también al punto de que en otros sectores donde es un poco más la gente más pudiente y todo eso, no hay ese tipo de apegos. A uno se le realiza un llamatorio para que vengan ellas a las asambleas, pero de las 100 personas que se les invita vendrán unas 5 o 6, no vienen más. Pero acá en el sector donde digo que es un poco más conflictivo, se les llaman a 100 y vienen hasta 120, o sea, viene más gente. Entonces sí es un poco más fácil trabajar en el sector más, como decir, más vulnerables, más apego, más participativa a la gente, mientras que en el sector de plusvalía alta no,
no es la misma situación, ellos no, toca hacerles full llamamientos y todo eso, y ahí vienen, o sea, pero vendrán de los 100 vendrán unos 5 6 no vienen más. Claro, ahí influye precisamente esa comodidad, ese poder económico de alguna forma, que les facilita a ellos pues tener muchísimas más cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Que las personas de los estratos medios y bajos pues tienen más esa necesidad de esas carencias que viven allí y por eso ante un llamado de eso que ustedes les realizan, ellos atienden más porque precisamente tienen más necesidad de ser escuchados por una parte y la otra de que esos problemas, esas carencias que están presentando, esas necesidades que están presentando, de alguna forma se les puedan resolver. Y lo importante de esto es precisamente que el aspecto preventivo va más allá de solamente el llamado a una situación específica, sino ir un poco más allá. No, no es solamente me llamaron porque de pronto había un vehículo sospechoso, una cosa, sino es ese contexto amplio de interactuar con las personas para ayudarlas en otros aspectos que van más allá de lo que es la labor policial y que precisamente eh, permite pues que esa comunidad cambie la percepción hacia el funcionario policial. Exactamente, es lo que en policía comunitaria es lo que quiere, o sea, que sea la mejor aceptación de la sociedad hacia la policía y llegar a ser uno de los servicios o servicios públicos sería, porque nosotros ahorita ya nos transformaron en el 2017 nos transformaron a servidores públicos, seríamos de lo que quiere la policía es llegar a ser el mejor servicio público a nivel de todo Ecuador. Entonces estamos en eso, igual tenemos lo que es el GPR, Gobiernos por Resultados, donde nos tienen controlados directamente el Estado ecuatoriano, el presidente de la República nos tiene controlados qué actividades nomás hacemos, qué nomás realizamos. Con eso nos miden el tipo de capacidad de cada uno de los miembros policiales que estamos en territorio, porque nosotros nos manejamos con dos ejes, lo que es el eje directivo, que son los señores oficiales, y el eje de servicio, que sería el personal policial, que son clases y policías. Entonces, igual nos tienen medidos con esos y esas son las notas que cada año nos califican. Igual para el curso de ascenso, que son cada 5 años hasta el grado de capitán, y de ahí 7 años hasta el grado de general. Y igual de las clases es hasta cabo primero, 5 años y el resto son 7 años. Entonces nos miden cada vez más y están saliendo bastante personal por no tener esas notas, no tener méritos. Hay que igual seguir preparándonos y todo eso. Entonces igual a nosotros nos califican cada año. Entonces igual tenemos que estar pendientes a la sociedad a la que nos debemos y salir adelante. Ese es el trabajo de cada uno de los policías del territorio. Sí, eso es importante también en el sentido de que como funcionario policial, pues es importante la capacitación, ¿verdad? Lo que ustedes están haciendo ahorita. Y yo en ese sentido, pues lo felicito doblemente. El uno, por ser funcionarios policiales, servidores públicos, ¿verdad? Primero, no es, no es una labor que cualquiera la pueda desarrollar, porque es algo bastante complicado. Es una de las labores más sacrificadas y menos recompensadas. La otra parte por la que los quiero felicitar también a todos ustedes es ese sacrificio que están haciendo de capacitarse. ¿Por qué? Porque eso trae un beneficio doble, tanto para ustedes como para la institución y más allá todavía hasta para la parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque dentro de ese cambio que se quiere generar es que no sea solamente un funcionario de policía, sino que sea un profesional de la policía. Entonces, por eso es importante también, y vuelvo y mis palabras de felicitación para todos ustedes, ese sacrificio que están haciendo en cuanto a capacitarse, en cuanto a todos estos aspectos para mejorar su desempeño laboral. Bueno, muchísimas gracias, profe. Como le expliqué, bueno, yo trabajo igual en una zona de investigación que se llama la DINAPEN,
que trabajo directamente con lo que es el sector de los niños, niñas y adolescentes, tanto en vulneración de derechos, como habla el Código de Niñez y Adolescencia, y también como habla la Constitución de la República, la Carta Magna, que es igual, cuando un adolescente comete algún tipo de delito, igual nosotros le procedemos a la detención y todo eso se considera acá como adolescente infractor. Entonces, yo trabajo directamente con lo que es el sector de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el trabajo en sí es de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Niñez y Adolescencia, es recabar la mayor información que se tiene en cualquier tipo de delito de los niños y adolescentes o alguna vulneración de derechos y tratar de encaminarlos. Trabajamos directamente con la Junta Cantonal de Protección de Derechos y también con los jueces de la niñez y adolescencia. Entonces, igual no, yo me he enfocado más a eso, o sea, a llegar a los niños, niñas y adolescentes, como usted dice, es el futuro de la patria, que tienen que encaminarse bien y todo eso. Entonces, es para mí seguir aprendiendo, estoy llenándome de conocimiento de todo lo que ustedes me están enseñando y también recabar toda la mayor información para también implementarla en mi trabajo, en el territorio que yo me mantengo. Entonces, eso es lo que estamos ahorita, la mayoría de compañeros, recabando esa información para poder llegar también a la sociedad. Eso, profe. Sí, eso es importante, eh, precisamente por eso, que ese es el semillero que en un futuro próximo va a tomar las riendas del país, ¿verdad? No solo vamos a hablar de una administración pública, sino una misma empresa privada, pero es esa preparación. Entonces es importante irlos llevando, ¿verdad? Llevarlos de la mano por un camino seguro y alejado de cualquier situación que los pueda inducir a ellos a entrar en malos pasos, hablando coloquialmente. Por otro lado, pues ese trabajo a nivel de lo que es menores es un trabajo bastante importante. Eh, se, lo podríamos llamar un fuero especial, ¿verdad? Porque ellos tienen su propia ley, su propio sistema de justicia. Entonces es un trabajo bastante importante. ¿Por qué? Porque de allí, de esos comportamientos que van desarrollando ellos, pues nosotros vamos también obteniendo información de cómo podemos ir elaborando de alguna forma algún programa o alguna estrategia que pudiéramos elevar a otras instancias para establecer mecanismos que nos permitan abordar esos muchachos, ya sea los que ya incurrieron en los hechos como los que no lo han hecho, para prevenir toda esa parte de lo que es la comisión de delitos por parte de los niños y los adolescentes. Ujú, exactamente, profe, porque igual también trabajamos con lo que es fundaciones. Entonces, hay fundaciones que son del gobierno y fundaciones que son de las ONGs. Entonces, igual ellos, eh, toda situación que vemos de trabajo infantil, de callesidad, entonces nosotros trasladamos hasta esas fundaciones para que estén a mejor recaudo los menores, porque si hay full menores que realizan trabajo infantil aquí en el país. Entonces, es más, de Venezuela hay bastante trabajo infantil, de personas que están pidiendo caridad Uh -huh. en cada una de las vías y todo eso. Entonces, nosotros igual canalizamos con las unidades, las ONGs y estas fundaciones para trasladarles y que no estén en vulneración de derechos, porque bien o mal, sus padres pueden realizar ese tipo de trabajo, pero los niños no. Entonces se ve de una forma mal en la sociedad, entonces nosotros sí tratamos de recabar lo que más podemos para trasladarles a los niños y ellos tengan un sano esparcimiento en cada una de las fundaciones y también igual darles de la comida, la vestimenta y todo eso que igual hacen las ONGs. Eso es lo que también realizamos como DINAPEN. Sí, pues muy importante ese trabajo, ese aspecto que me estás mencionando, precisamente porque esos niños en situación de peligro, por ejemplo, acá en nuestra legislación son niños en situación de peligro. ¿Por qué situación de peligro? Porque están expuestos allí a muchas cosas, ¿verdad? Peligro de pronto de ser arrollado, de ser raptado, de ser inducido a cometer delito. Entonces, lo importante es concienciar a sus padres para que no los utilicen haciendo eso, que de pronto esos niños están allí, los padres están tranquilos en una casa, en un lugar,
Entonces, los están exponiendo a ellos a una serie de peligros. Y por otro lado, pues eso que ustedes están haciendo pues es súper importante porque están enfocados en aislar a esos niños precisamente de toda esa cantidad de peligros a los que están expuestos, encontrándose allí en situación de calle, porque de alguna forma en eso es que están en una situación de calle. Igual también traté en ese tema del uso progresivo de la fuerza, de la pirámide de toda la, ¿cómo es esto? De la pirámide de, Los niveles de bueno, resistencia y los niveles de acción por parte del funcionario. correcto. Ajá. Entonces igual hablé de esa situación, que nosotros igual también todos los procedimientos que hacemos es apego a los derechos humanos para que no exista algún tipo de denuncia posterior a eso, porque aquí también en algunos procedimientos de la policía, antes eran como decir, antes teníamos nosotros fueros, el fuero policial que se llamaba antes. Uh-huh. Entonces, digamos, si nosotros cometíamos algún tipo de delito, nos regían no la judicatura o la fiscalía, sino directamente lo que es eh, el Consejo de Generales y toda esa situación. Pero ahora, lastimosamente, con lo que nos cambiaron de esa situación, eh, con el nuevo modelo de gestión policial, ya somos puestos a órdenes de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía o Judicatura. Entonces, si un miembro policial comete algún tipo de infracción, inmediatamente se va detenido a las cárceles donde están unas personas no uniformadas, sino civiles. Entonces, también he visto de que de los policías que están que digamos, no han cometido un delito, sino han realizado una actuación policial, pero, digamos, vienen unos asaltantes y ellos reaccionan y todo eso. A veces acá no sé si debería haber también una unidad técnica o científica que sea específicamente para esos temas, porque algunos policías van hasta detenidos por precautelar su integridad. O sea, por un procedimiento les van y les detienen y van detenidos y todas las. Entonces, igual sí debería también, dentro de cada una de las, de los entes de justicia, debería haber también, como usted dice, tanto para los niños hay su justicia, como para los indígenas también tiene su propia justicia, igual para la policía o miembros de la seguridad debería haber otro tipo de justicia, creo yo. O sea, yo me pondría a ese punto. Entonces, igual, para que no, si el tipo de actuaciones de la policía también sea defendido, porque lastimosamente con los derechos humanos se van más apego al ladrón, o sea, al asaltante o a la persona que comete un tipo de delito, pero también no se van a la parte humana de la policía, que también tiene familia, tiene su esposa, sus hijos, sus padres. Entonces, también a ese punto también debería haber también una justicia directamente, un fuero, como antes había un fuero policial. Bueno, ahí es importante, por ejemplo, dentro de lo que he podido leer de lo que es el ordenamiento jurídico de allá de Ecuador, empezando por la propia Constitución, está la ley de Policía Nacional de Ecuador, ¿verdad? Está el Código Orgánico Integral Integral, penal. Penal Integral. Eh, Observé de alguna forma pues que son muy garantistas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con eso también? Que es importante establecer, si bien es cierto, el enfoque a nivel mundial es el de la garantía hacia los derechos humanos de las personas, pero también tiene que eh, haber ese enfoque porque es importante que cuando se analicen o se elaboren ese tipo de ordenamiento jurídico, se tome en cuenta la consulta de los expertos en la materia, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, acá, si bien es cierto, cuando el funcionario policial eh, se excede en el uso de su autoridad, de alguna forma, puede verse inmerso dentro de los tipos penales, ¿verdad? Es decir, situaciones que pueden considerarse como delitos. En esos casos, el funcionario policial es sometido al derecho por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Pero como el momento de cometer los delitos estaba investido de esa autoridad, pues ese funcionario policial, aquí por lo general lo envían a, un, a los centros de reclusión de personas, pero aislados del resto de la población penal. ¿Por qué?
porque puede ser que dentro de esa persona que están recluidas ya haya personas que la haya puesto bajo custodia en procedimientos de los cuales está ejerciendo su labor. Entonces, eso también tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Porque de alguna forma, si a ustedes lo meten o al funcionario policial lo incluyen en los centros carcelarios con el resto de la población, de alguna manera los están exponiendo a un peligro. Importante en eso, tiene que haber garantías tanto para el ciudadano, pero también para el funcionario. ¿Por qué? Porque no es, como te dije al principio, pues no es un trabajo normal, no es un trabajo cualquiera que se pueda desarrollar así, que tiene muchísimas implicaciones de tipo legal, ¿verdad? Porque si haces, te puedes ver metido en problemas, y si no haces, también te puedes meter en problemas. ¿Por qué? Porque eso lo establece, por ejemplo, el ordenamiento jurídico, que se comete delito porque yo haga o por deje de hacer. Entonces son tantas Por cosas que omisión. tienen que ser analizadas en el contexto específico de cada situación. No puede haber una generalización de eso. Ujú. Eso es también, bueno, como usted dijo, si es que no se hace, igual se pone es un delito acá, es como omisión, es un delito, igual Ajá, un sería delito de omisión. Ajá. sancionado. Y también si es que se actúa en esa situación, igual yo veo que también acá la mayoría de entes de justicia han visto mal esa situación. ¿Por qué? Porque veo que se han ido a la situación de que la actuación policial, según el uso progresivo de la fuerza, es que si el asaltante saca y primero tiene que disparar para uno actuar. Entonces, de ese cuenta se va al punto de que capaz que uno puede recibir un disparo y fallecer y ya no poder ni actuar. Entonces, a ese punto me voy, de que sí en algunas actuaciones, algunos policías por defender su integridad han sido detenidos. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Pues aquí interactuando, ¿verdad? En cuanto a posibles cositas que ustedes quisieran que se les aclarara. Conversando acá con César en cuanto a esta parte de lo que es el uso progresivo de la fuerza y de alguna manera lo que tiene que ver con la legítima defensa, lo que él está comentando allí. Como les expliqué en uno de los videos, ¿verdad? Pues, ¿qué sentido tiene yo hablar de una legítima defensa cuando ya fui agredido? ¿En qué aspecto? Sería un sinsentido, ¿verdad? Que yo espere a que de pronto me den un disparo o me produzcan una lesión con un objeto cortante, con un objeto contundente para yo reaccionar. ¿Por qué? Porque vuelvo, pues sin sentido, ¿verdad? En ese aspecto, pues es importante analizar muy detalladamente ese aspecto de lo que es la legítima defensa, que es actuar antes de que ocurra la cuestión. ¿Dónde está vamos a decirlo, el meollo de la cuestión? En que tampoco me debo exceder. Por ejemplo, la condición necesaria de esa legítima defensa es la necesidad, que yo tenga la necesidad realmente de defenderme, porque yo no puedo tampoco esgrimir o pretender solicitar que se me enjuicie con una legítima defensa cuando ataqué a una persona que no me iba a atacar a mí, o que me amenazó que dentro de 15 días me va a golpear. ¿Por qué? Porque yo tengo en esos 15 días, dispongo de muchos mecanismos para procurar que eso no llegue a ocurrir, ¿verdad? Diferente cuando la situación que está ocurriendo es inminente y es en ese momento. Por ejemplo, que venga un ciudadano con un machete, con un hacha, con un bate, una cuestión, a darme un golpe. Yo en ese momento, pues, debo reaccionar. ¿Por qué? Porque eso es un instinto natural del hombre, que se maneja a través del cerebro primitivo. Entonces, ¿qué pasa con eso? No voy a esperar que ese ciudadano me dé a mí de pronto un golpe con el bate, o me corte con el cuchillo, me produzca una herida con el hacha o un disparo, cuando realmente ante esa necesidad de un peligro inminente que había
contra mi seguridad, contra mi integridad, pues yo reaccioné. Entonces, ese es un tema bastante álgido que tiene que ser analizado en ese contexto de forma muy detallada. Por ejemplo, en una oportunidad observé un video de un ciudadano que tenía a una ciudadana embarazada, ¿verdad? Habían muchos policías allí y ninguno reaccionó. Yo como policía también que soy, pues yo dije, oye, ¿qué pasó aquí si están todos los policías? Después salió uno de los comandantes de la policía explicando, pues que en caso de que a ese ciudadano lo hubieran accionado contra él, pues los funcionarios hubieran visto envueltos en problemas legales, lo cual pues de alguna forma es inaudito con el PQ, porque si bien es cierto la normativa jurídica tiene que ser garantista hacia los derechos humanos, también tiene que haber esa capacidad de accionar a veces un poquito transgrediendo, bueno, no más que transgredir, ese accionar del funcionario policial para evitar un hecho como ese. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ciudadana que estaba en estado de gravidez creo que falleció. Posteriormente al ciudadano lo someten. Pero pienso yo que pues fue un hecho que pudo haberse evitado allí de la pérdida de 2 vidas, porque eran 2 vidas realmente, independientemente que esa criatura no había nacido. Eran 2 vidas que estaban allí en juego. Bueno, en ese sentido, profe, le puedo manifestar que aquí tenemos casos insólitos en el tema del uso progresivo de la fuerza. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de personas, tanto de personal civil como personal policial. Han sido hechos incógnitos, como usted lo dice, que sí generan bastante el tema de estudio, tanto en el ámbito civil como en el ámbito policial. El uso progresivo de la fuerza acá en el Ecuador, últimamente creo que recién ha venido a tomar otro trastoque en vista de los hechos que hemos tenido que lamentar, como el evento que sucedió en Ibarra con la persona de nacionalidad venezolana y la mujer embarazada. Uh-huh. Ahí podemos manejar dentro de un contexto personal, le puedo manifestar que en ese sentido no, se hubiese podido tomar muchas cosas, pero el manejo de crisis y el tema en el escenario que se encontraban en el momento no pudieron haber tomado otra alternativa. Lamentablemente tuvo que desencadenar el hecho de perder 2 vidas y el tema del miedo quizá al no meterse en problemas, obviamente igual desencadenó que tengan problemas por el hecho de omisión. Ajá. Pero son cosas que han pasado, le digo, son cosas insólitas, inauditas que se han visto en nuestro territorio, pero que ahora han tomado otro trastoque y de cierta manera se ve ahora un apoyo por parte de legislación o el apoyo en base a la legítima defensa. Sí, por ejemplo, un caso como ese, aquí ocurrió algo parecido con un ciudadano que estaba cometiendo un delito. Al momento en que se va retirando, se consigue con una comisión policial, se produjo una situación de crisis, el ciudadano toma a una ciudadana en estado de gravidez también, se produjo una negociación aproximadamente por espacio de 8 o 9 horas, en la cual el psicólogo que estaba llevando a cabo esa negociación determinó que eso no iba a tener un desenlace feliz, vamos a decirlo de alguna forma, porque era una persona disociada. Lamentablemente, pues independientemente de que se trate de una persona que está transgrediendo la ley, pues es una vida humana. Hubo la necesidad de utilizar una unidad especial que culminó el procedimiento con la eliminación física del ciudadano, pero la ciudadana, tanto la ciudadana como su bebé que estaba en estado de gravidez, pues afortunadamente resultaron ilesas. Bueno, acá en ese sentido, del hecho que estamos hablando,
tiene un inicio que no fue tomado con las medidas respectivas o no fue afrontado con el procedimiento que debía hacerlo. Lamentablemente, en primera instancia hubo un llamado de emergencia en el que se daba una violencia intrafamiliar. Tomó procedimiento, entre comillas, personal policial. No lo hicieron bien y dejaron libre a esta persona. Obviamente se, se transgredieron el acto, hubo un poco creo que un sinnúmero de violencia psicológica hacia la persona. Se trasladaron de un lugar al otro, estaban en un lugar bastante álgido en horas que la podríamos llamarlo como hora pico, en donde ya se da en un lugar, en una escena abierta, en donde ya vienen a converger ya más personas que se encontraban como transeúntes, vehículos que también transitaban por el lugar, personal policial que acudió más al lugar. No se tomaron las debidas medidas como decir, de proteger la escena ni retirar a las personas que se encontraban en el lugar. No hubo un liderazgo por parte de las personas que llegaron de personal policial a tomar el mando, a tomar esa iniciativa primero de tratar de aislar el evento, y tampoco no se pudo tampoco actuar y tomar las garantías tanto para este victimario como para las víctimas, y desencadenaron este tipo de situaciones. Eso por un lado. Ahora vámonos al otro, el hecho donde tuvimos que también lamentar el fallecimiento de un miembro policial, donde un victimario le hace las amenazas, inclusive ya con arma de fuego, y el policía también saca el arma. Entonces, actualmente se estaba viviendo un escenario acá en el ámbito legal en donde no había ese apoyo al personal policial, en donde prácticamente el funcionario, este servidor policial, se queda esperando y lo dispara el victimario, y tuvimos que lamentar este deceso del mismo policial por no haber actuado en ese momento. Entonces son dos hechos que trastocan en sí el tema de la legítima defensa, el accionar policial, la acción u omisión en estos hechos. Entonces son eventos que nos han permitido de cierta manera ver de un lado o del otro el tema de la legítima defensa. Sí, es importante ese aspecto porque, como les referí en el video alusivo a esa unidad, ¿verdad? La legítima defensa, cuando se invoca la legítima defensa, no es para evitar que se cometa un delito, sino es para evitar la agresión. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo no voy a evitar que el ciudadano cometa el delito de homicidio, por decirlo de alguna forma. ¿Contra quién? Contra mi persona. Lo que estoy haciendo es defenderme en mi integridad. ¿Por qué? Cuando se actúa como funcionario policial, pues se está actuando de alguna forma, actuando en cumplimiento de un deber, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el funcionario policial? Tiene una autoridad que le fue delegada por el Estado y por tanto debe ejercerla de una forma limitada por el ordenamiento jurídico. Es decir, hago lo que me permite sin excederme. Por ejemplo, si ya accioné mi arma y de alguna forma estoy neutralizando al ciudadano, no tendría sentido tampoco que yo alegue una legítima defensa. Si ya una vez neutralizado al ciudadano, yo vuelvo y acciono mi arma, ¿verdad? Porque entonces me estoy haciendo una extralimitación. No había necesidad porque ya había neutralizado la amenaza. Entonces, como les explico, esas son circunstancias que tienen que analizarse en el contexto específico de cada caso, atendiendo a unas características de alguna forma generales que tienen que ver con esos tres requisitos que están establecidos para la legítima defensa, que es la proporcionalidad, la necesidad y la necesidad de accionar. Por ejemplo, lo que estás comentando. Lamentablemente ya el compañero de usted había sido herido. Entonces,
realmente pues no hay necesidad de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque tranquilamente él pudo haberse defendido. Estaba necesariamente, analizando las circunstancias, pues estaba necesariamente establecida, valga la redundancia, la necesidad. ¿Cuál necesidad? De protegerse. De protegerse de una agresión ilegítima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una de esas condiciones es que no se haya dado por parte nuestra la ofensa o la provocación para que la persona nos agreda. No menos cierto es que cuando se está actuando bajo el imperio de la ley, bajo el mandato de la ley, en este caso el funcionario policial, no puede haber o no se puede considerar que está de alguna forma provocando. ¿Por qué? Porque es necesaria su actuación por precisamente eso, el mandato de la ley. ¿Para qué? Para prevenir la comisión de un hecho punible. Dani, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, profesor. Mis superiores, aquí recién conectándome, espero no estar aún tan retrasado por las diversas actividades que tenía que realizar en la madrugada. Buenos días con todos. Adelante, Dani. ¿Alguna cosita con respecto a los temas que se están tratando que quisieras, tuvieras alguna duda, Dani, para aclararla acá con los compañeros? Pues de lo poco que pude escuchar su diálogo, estimado profesor, pues en realidad hoy en día los otros procedimientos, más que el procedimiento policial que nosotros, cabe recalcar como policías, lo adoptamos, eh, el miedo en ciertos casos o en la mayoría de los casos, el miedo tal vez a ser nosotros juzgados legal y moralmente está a flor de piel. Es por eso que hoy en día los policías nos tratamos de especializar mucho más para, en lo posible, no tener fallas, ser muy, hasta cierto punto, buscar la perfección en nuestros procedimientos y evitar este tipo de malas actuaciones o malos procederes que a veces nosotros como policías adoptamos o también la ciudadanía, pues de alguna u otra forma no colabora con su policía. Es por eso, pues, que, como le dije, de lo poco que escuchaba a mis compañeros hablar, eh, hoy en día la policía tiene un gran miedo, se puede decir, frente a los hechos que se puedan suscitar. Bueno, mire, lo primero que hay que ser consciente, ¿verdad? Puede haber mucho experto cuando usted le comenta un caso que vivió y entonces le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Debiste haber esto, eso. ¿Qué pasa? Lo primero que uno tiene que ser consciente es estar en ese lugar para ver cómo va a reaccionar, qué es lo que va a hacer uno allí. Porque independientemente de toda la preparación que se pueda tener como funcionario policial, siempre hay cosas que no están bajo control nuestro. Por ejemplo, yo en una oportunidad observé un video del comandante de la unidad SWAT de Los Ángeles, que es una de las más especializadas en acciones de este tipo, y el hombre muy humildemente lo reconocía. Él manifestaba que si bien entrenan, ellos no saben cuando están ejecutando la operación cómo se les pueda desarrollar en ese momento. Es decir, independientemente de todo el entrenamiento, toda la práctica que exista, siempre hay cosas que pueden salirse del control. Entonces, lo primero y lo más importante es centrarse en lo que está ocurriendo en ese momento a nuestro alrededor y con base a ello se pueden tomar decisiones. ¿Qué pasa con eso? El policía es un ser humano, aunque a veces se le pretenda considerar como no, que es un robot o que es un ser que porque tiene un entrenamiento no tiene emociones, no tiene empatía, y eso es completamente falso porque precisamente es un ser humano. Entonces, con base
al análisis de lo que se está viviendo allí es que posteriormente se toman decisiones, se toma el funcionario que está siendo objeto de esa situación, es que sabe cómo va a proceder. ¿Por qué? Porque cuando se realizan esos procedimientos, existe una descarga de adrenalina tremenda, que eso es una droga. A veces esa descarga de adrenalina prácticamente convierte al ser humano en un super ser. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones deben ser analizadas, como lo explico, en ese contexto. ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿Alguna otra cosita, muchachos? Profe, una situación. Parece que estamos un poco eh, con el tema del horario, porque era para las 9 de la mañana, pero veo que es una hora de adelanto con Venezuela. Entonces, bueno, no sé si en otra ocasión podríamos hacerlo tal vez con hora de Ecuador para que no haya esa confusión. Perfecto, está bien la observación, Juan. ¿Me indican la hora ya, por favor? Una hora más tarde de Venezuela. O sea, ya serían en este momento las 11. Acá son las 9:07 Las minutos. 9 y Las 7 9. minutos. Perfecto, voy a tomar eso en cuenta entonces para coordinar acá con los muchachos para, para la próxima sesión. Entonces, trabajar con base al horario de ustedes. Muchachos, hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que está creado allí. ¿Sí están, lo están Sí, somos manejando parte, ya? sí, somos parte de integrantes de ese chat, pero únicamente solo administradores pueden intervenir en el mismo. No, no hay la cabida para los estudiantes, no sé. Perfecto. Entonces, déjenme investigar todo eso y cualquier cosita yo les envío un mensaje por WhatsApp para ponernos en sintonía. Y voy a tomar en cuenta lo de la hora. Perfecto, muy amable, ¿Sí? profe. Bueno, Mi bueno, nombre es muchachos. Juan Pablo Orbe, por si acaso, profe. Bueno, mi nombre es Freddy Chávez. Igualmente también Profesor, fui funcionario. Dígame. disculpe, una preguntita en referencia a la tarea que usted envió, el ensayo. Ajá. Eh, en algún chat o algo, creo que, si no mal recuerdo, observé en el foro que unos compañeros le solicitaban a usted que si podía alargar el plazo de la tarea, porque en realidad, bueno, no es, de alguna forma sí es justificativo, ¿no? Porque entenderá nuestra labor, pues cumplimos diferentes trabajos en diferentes áreas, entonces yo personalmente no he logrado entregar la tarea, pero si no mal recuerdo, usted envió un mensaje que decía que hasta el día de mañana en la primera tarea podíamos entregar Sí, el ensayo. sí, señor, es así. Hasta mañana. Ajá. Ya, es una recomendación también, tal vez, no sé, sin el ánimo de ofender, sería también ideal, profe, que usted, como está en constante contacto con los demás profesores, sería bueno que no nos pongan tanto el limitante de que, por ejemplo, ¿no? De aquí al, yo qué sé, un ejemplo, de aquí al 20 de septiembre, la tarea tal tienen que enviar. Digo esto ¿por qué? Porque obviamente van a tomar en cuenta si es que yo la envío 1 o 2 días retrasada, obviamente, ¿no? Como en cualquier lugar me van a bajar la nota o va a reducir el puntaje de la nota. Entonces, no sé, sería recomendable que nos den mientras dure toda la capacitación o dure todo el curso o las clases, nos den la facilidad de entregar durante todo ese lapso de tiempo las tareas. No sé, es una petición que yo hago, tal vez concuerden conmigo mis superiores, mis compañeros o está de más. Bueno, déjeme plantear la situación, porque pues a nosotros también nos colocan unas pautas acá en la universidad, pero déjenme manejar la situación y a través del WhatsApp yo me comunico con ustedes y les transmito la información que se analizó con base a eso, ¿sí? Gracias, profesor. Bueno, bueno, Igual, muchachos. profe, más ¿Ah? o menos yo le voy a explicar. Verá, la situación es que
en este periodo de tiempo tenemos dos materias, tenemos la de usted y con otra profesora. Ajá. Entonces, es por eso de que también nos dificulta de que nos manda tarea usted y tarea la profesora. Entonces, más o menos tenemos, como decir, completos. Antes teníamos una sola materia, en lo cual teníamos todo el mes y nos iban poniendo sus lapsos, pero solo una materia. Entonces, esta vez nos ha tocado dos materias y es por eso es lo que están, como decir, casi reunidas. Entonces, en esta semana hemos entregado su tarea y también la tarea de la profesora. Entonces, por eso es lo que nos dificulta un poco esa situación. Entonces, por eso es lo que el compañero capaz que dice que nos dé un poco más de lapso o a su vez a la terminación poder entregar todas las tareas. Ok, déjeme, como le explico, analizo y les transmito a través del chat. Ya, Sí, perfecto, listo. muy amable, profe, porque ayer inclusive yo hablé con la doctora Bautista y